Bien, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy aquí en la convención número 18 de Familia Unida. En primer lugar, bueno, yo agradezco la asistencia de todos ustedes, particularmente de las personas que vienen de fuera, que hicieron un esfuerzo adicional por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por estar y acompañarnos en la convención número 18 de Familia Unida. Y en particular, bueno, pues a Diana, por aquí se me fue Diana, pero le agradezco a Diana tu invitación y tu confianza, como siempre, Diana, ¿sí? Bien, cuando hace algunos meses Diana me pidió que si le podía dar una charla, le dije que con todo gusto, pues por supuesto, porque me encanta y siempre me gusta colaborar con Familia Unida. Entonces vimos un tema que pudiera ser interesante. Yo le sugerí varios y en particular ella seleccioné heridas emocionales y sus consecuencias en el matrimonio. Es el tema que el día de hoy voy a desarrollar con todo gusto. Lo primero que yo les diría que pensemos, siempre que hablamos de la relación matrimonial, pues hablamos del amor. El amor como eje fundamental de la relación conyugal. Y no debe ser una sorpresa porque finalmente el amor es la esencia que nos caracteriza a los seres humanos. El hombre es el único ser vivo que tiene capacidad de amar. De hecho, para quienes somos creyentes, sabemos que Dios es amor y que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, el distintivo desde el punto de vista de antropología teológica es que Dios es amor, nos lo dije el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 4. Y finalmente en Génesis capítulo 1, 26 se nos dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces el hombre que es a imagen y semejanza de Dios, por supuesto que el amor es una parte fundamental de la semejanza que tenemos con nuestro Creador. El problema empieza cuando yo digo que amor es diferente a amar. Amor es una emoción que transformamos en sentimiento cuando lo hacemos consciente. El amar es una decisión en favor de la persona orientado al bien. Y entonces aquí surgen dos cuestionamientos, porque yo puedo sentir amor por alguien y no amarlo, o bien amarlo y no necesariamente sentir amor, porque el amor es una emoción, el amar es una decisión. Y es en esta disyuntiva entonces donde el ser humano, al nacer, está en familia y finalmente tiene que hacer una conexión especial con sus padres. Nos lo dice la teoría del apego, dice que el ser humano, los hijos necesitan una conexión emocional con los padres. Esta es una parte fundamental, lo explica John Bowlby, es largo de explicar, pero fundamentalmente quiero traer esa idea que John Bowlby desarrolló, en el sentido de que el amar, esa es la conexión emocional con el ser humano y esa conexión será fundamental en la relación de padres e hijos. ¿Qué sucede cuando el amor está presente en la familia? Es decir, los actos de amar de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Bueno, pues sucede que hay un amor incondicional, sin condición. Efectivamente, el único amor incondicional es de padres a hijos. Por eso Dios mismo, que es nuestro Padre, nos ama incondicionalmente. Pero por supuesto que aparte de haber un amor incondicional, eso da pie al sentido de pertenencia. Siento que pertenezco a esta familia, tengo una identidad propia y entonces tengo un bienestar emocional. Lo deseable es que cada persona nos criemos en una familia donde pudimos haber recibido ese amor incondicional y esa conexión con nuestros padres. Desafortunadamente las familias no somos perfectas y yo digo que qué bueno que no lo seamos, porque si hubiera familias perfectas, habría hijos perfectos que irían a un mundo imperfecto. Y entonces, pero lo deseable es que finalmente el amor, aún con sus actos de amar, a veces imperfectos, porque al decidir nuestros padres muchas veces deciden mal, queriendo hacer el bien,
hacen el mal, o lo hacemos nosotros mismos como seres humanos. Decía San Pablo en Romanos 7, capítulo 7, versículo 19, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero? Y eso sucede en el interior de las familias. Yo digo, yo mismo, que hoy reconozco el valor extraordinario de mis padres, creo que fundamentalmente, a veces somos duros los hijos con los padres, pero tenemos que fijarnos en la intencionalidad de los padres hacia nosotros. Y creo yo que salvo situaciones patológicas, los padres siempre tienen la intención de amar a los hijos. En actos concretos, donde algunas veces nos equivocamos en las decisiones y algunas veces no queremos el bien que quisiéramos para nuestros hijos. Si realmente en ese entorno el ser humano se siente acogido, hay una conexión que llamamos apego seguro, entonces el ser humano surge un aspecto importantísimo, surge el vínculo afectivo con los padres. Fíjese que ya llegó 3 palabras diferentes. Una cosa es amor, otra cosa es amar y otra cosa es afecto. Las usamos como sinónimos y no lo son. Ya dije, el amor es una emoción, el amar es una decisión y el afecto es la consecuencia de sentirme amado. Y entonces creo ese vínculo que me va a relacionar con papá y con mamá, en donde creo ese vínculo extraordinario como molde primario de mi relación con los demás seres humanos, y que el día de mañana ese molde primario me vincularé efectivamente con mis amigos, con mi familia cercana, el día de mañana con mi novio, con mi novia, con mi esposo, con mi esposa, porque es la parte fundamental de ese vínculo afectivo cuando se llega y se resuelve en la línea del amor. Y entonces surge un componente extraordinario. Cuando finalmente hay una vinculación afectiva, llegamos y surge la confianza. Siempre que doy mis charlas, veo con cierta extrañeza y en la práctica que es un tema, la confianza, del cual no se habla mucho. Se habla del amor bajo esas similitudes o esos sinónimos que hoy he tratado de explicar, pero particularmente la confianza es la parte fundamental de nuestros padres, es la consecuencia de habernos sentido amados. O muchas de las veces lo fuimos amados, pero quizás no percibimos, fíjese la palabra que utilizo, no interpretamos que fuimos amados. Algunas veces en mis grupos de autoayuda, las personas me dicen, es que mi papá o mi mamá no me amó lo suficiente. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque papá nunca me dio un abrazo. Y yo le digo, ¿papá lo cuidó? Sí. ¿Le llevaba a la escuela? Sí. ¿Se preocupaba por su salud? Sí. ¿Le proveía lo necesario en su parte física, emocional? Sí. ¿Estaba presente con usted? Sí. Está presente el amor. Pero muchas de las veces hay lenguajes donde la persona específicamente sitúa en una expresión física o corporal el amor, como un acto de abrazar, que por supuesto que es muy sano, muy saludable, pero que va más allá cuando la intención de los padres es amar a los hijos. Pero entonces, ¿qué es la confianza? ¿Qué es la confianza? Bueno, pues la confianza, me gusta una definición que dice un autor, el doctor Thomas Covey. Él es médico psiquiatra de la Universidad de Harvard, y dice el doctor Thomas Covey, la confianza es el puente que nos une a la existencia. Fíjese la definición que da el doctor Thomas Covey. Es decir, es ese puente que me va a unir a otra persona, y de hecho yo digo que no se puede vivir sin confianza. Se sobrevive sin confianza y con confianza se vive. Ustedes mismos el día de hoy, el hecho de estar aquí, confían en aprender, confiaron en llegar, confían en regresar a sus casas, confían en quien está hoy a su lado, en su presencia, y entonces siempre la confianza va inherente a las relaciones humanas, cuando esas relaciones humanas se dan de manera armónica. Hay otra forma de definir la confianza en la relación matrimonial, me gusta aplicarlo mucho en la relación matrimonial, porque la confianza, en sentido claro, es saber que cuento contigo.
De hecho, las problemáticas matrimoniales, cuando me toca dar algunas consultorías matrimoniales, noto este aspecto. Si yo sé que cuento contigo y tú sabes que cuento conmigo, es esa parte fundamental e importantísima donde cuando las personas muchas de las veces optan por alguna separación, un divorcio, en realidad lo que dicen, te perdí la confianza, no estoy dispuesto a confiar en ti porque sé que no cuento contigo. Y si te pierdo la confianza, el vínculo afectivo se interrumpe o muchas de las veces se rompe, que es lo que vemos en las relaciones humanas. Yo diría que este modelo que les presento aquí es el modelo como debería ser la parte afectiva de nuestras familias. El amor como eje primario, el amar como una decisión, el amar nos genera seguridad, porque hay un vínculo afectivo con nuestros padres, se fortalece ese vínculo y surge la confianza de una manera maravillosa que nos va a relacionar y a vincular padres e hijos. Lo que se fractura en una relación de padres e hijos es cuando o no surge la confianza o se lastima la confianza. Esa es la diferencia. Bueno, pues hay un elemento, así como hay amor, hay desamor. Y entonces el día de hoy quiero explicarle qué es una herida emocional. Una herida emocional básicamente es un acto de desamor. Cuando el amor no está presente en nuestra familia y cuando hay algún acto de desamor que fue fundamental en el desarrollo de nuestros hijos, pero que lastimó a la persona, donde no se sintió amada y donde finalmente no hay ese vínculo afectivo fuerte con papá y con mamá y no surge la confianza. ¿Cuáles son esos actos de amor? En la literatura que habla de las heridas emocionales, creo que hay una confusión, porque a veces se habla de 5, a veces se habla de 7. Hay que tener claro, una cosa es la causa, otra cosa es el efecto y otro es el nombre que le doy a las consecuencias de eso. Son 3 cosas diferentes. Y algunas veces en la literatura he visto esa confusión. Por ejemplo, algunos autores dicen que la humillación es una herida emocional. Yo digo que no. Lo que es una herida emocional es ser rechazado por papá o por mamá, ser abandonado física o emocionalmente o alguna forma de abuso. Y cuando surge eso al interior de casa, por supuesto que entonces la consecuencia, que es lo que vamos a ver el día de hoy, yo me puedo sentir humillado, pero a consecuencia de un acto muy concreto, de abandono, de rechazo o de abuso. Y todos los grandes males, yo diría que parten de esos tres ejes, de esas 3 raíces. Cuando finalmente papá, mamá rechaza al hijo por su apariencia, por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma de sentir, que finalmente la forma de ser, actuar, sentir o pensar es nuestra personalidad. Y entonces, cuando finalmente es rechazado la persona, se fragmenta porque es una forma de decir papá, mamá a los hijos, esto sí y esto no. Como si las personas fuéramos un rompecabezas, esta parte sí la acepto y esta parte no la acepto. Hay una fragmentación. Por supuesto que el divorcio, por ejemplo, en situaciones difíciles dentro de la familia, no todos los divorcios conducen a un abandono. Por supuesto que sí hay un abandono físico, pero la idea de abandono tiene que ver mucho más con la voluntad de desentenderse de la persona. Puede haber una herida, puede ser un abandono emocional. Papá y mamá pueden estar presentes, pero finalmente están presentes físicamente, pero no emocionalmente. Como si fuera un mueble el pequeño. Buenos días, buenas noches. Simplemente la comunicación no se establece. Y entonces el pequeño, particularmente menor de 7 años, cuando su pensamiento es ilógico, egocéntrico y mágico, porque esa es una característica que tenemos los seres humanos en esa edad, ¿qué piensa una persona que ha sido rechazada, abandonada o abusada?
Bueno, pues vienen varios cuestionamientos. El primero de ellos, no soy valioso. Esto es gravísimo porque implica que el ser rechazado, si yo le digo ahorita a usted, oiga, le quiero regalar este vehículo y le doy las llaves, ¿usted lo acepta o lo rechaza? Incluso desde un punto de vista estrictamente material. Si le doy un billete de 1,000 pesos, ¿lo rechaza o lo acepta? ¿Lo acepta? Bueno, pues el hecho de rechazar a nuestros hijos implica que ellos egocéntricamente, en un pensamiento ilógico, porque no saben que el problema está afuera, piensan que el problema está adentro, y entonces no me siento valioso, y eso tiene consecuencias porque finalmente hay una deformación del autoconcepto. Fíjese lo importante de esto. No soy quien soy, ni tengo el valor que debería tener. De hecho, el valor le llamamos dignidad en los seres humanos. La palabra dignidad es dignus de latir valor. Esa dignidad, para quienes somos creyentes, sabemos que el valor corresponde a ser hijos de Dios. Y para el no creyente, pues hay una dignidad ontológica. Por el solo hecho de existir tiene una valía. De ahí surgen incluso el reconocimiento de los derechos humanos, de la valía del ser humano. Algunas veces me toca platicar con adultos y todavía veo esos ecos donde dicen, tengo miedo de no ser suficiente, por eso no me caso. Tengo miedo de no ser suficiente para mi esposo, no ser suficiente para mi esposa. ¿Y sabe por qué? Porque cuando al ser humano no se le ama por quien es, sino por lo que hace, se piensa que hay que hacer para ser amado. Una tremenda confusión, porque para amarte, debo amarte por quien eres, no por lo que haces. Y entonces el ser humano que no es amado, se dedica a agradar y a hacer cosas con tal de que recibir algunas migajas de amor. Eso lo veo con frecuencia en los matrimonios, donde uno a otro, por supuesto que se trata de agradar y complacer, pero la otra parte es que si yo hago eso, hay un límite, porque si no, tú me vas a amar solamente por lo que hago, no por quien soy. Y algunas veces yo como juez estricto tuyo te digo que no has hecho suficiente. Me pongo como juez tuyo y no has actuado lo suficiente para merecer amarte, cuando yo debo amarte por quien eres, no por lo que haces. Lo que haces puede ser discutible. Cuando hay amor, hay un diálogo conyugal y ahí puede haber una corrección fraterna. El mismo Evangelio lo cita, la manera de hacer esa corrección fraterna con el otro. Soy imperfecto porque yo pienso que el problema de rechazo, de abandono y abuso se debe a mí. No puedo entender por mi pensamiento ilógico que el problema está afuera, en mis papás, en mi familia disfuncional, sino que ese problema se debe a mí. Entonces yo soy una persona imperfecta, hay algo en mí que no está bien. Y asumo esa deformación del autoconcepto, y entonces esa deformación del autoconcepto nos lleva a algo que se llama avergüenza recurrente. Me avergüenzo de mí por ser quien soy y por hacer lo que hago y por venir de donde vengo. Fíjese lo importante y cómo empezamos con un simple rechazo de la persona, donde fragmentamos a la persona y a la persona le decimos, esto sí, esto no. Bien, si hacemos eso, esa falta de amor, yo diría que particularmente esto se trastoca y entonces, habiendo desamor en la familia, no hay actos de amar, nos sentimos inseguros, nos desvinculamos afectivamente de papá y mamá y surge la desconfianza. La desconfianza en papá, la desconfianza en mamá. ¿Qué otra consecuencia tiene una herida emocional? Bueno, ya lo dije, la distorsión del autoconcepto y la desconfianza del hijo a los padres. Pero eso puede trascender porque finalmente el vínculo primario de relación, la primera relación que tuvimos los padres con los hijos, es esa.
Ya después será con la abuelita, con el abuelito, con el hermano, con el maestro, con el novio, con el amigo, etc. Y entonces cuando no se da esa parte fundamental, se trastoca la forma de relacionarnos. Porque el que da amor, el que recibió amor, ama. El que no recibió amor, no ama. Aunque puede construir el amor regresando a su origen incluso como hijos de Dios. Escribí este texto y que dice: el ser humano durante su vida comparte lo que recibió de sus padres y de sus experiencias en el núcleo familiar y social, pero a la vez busca de manera permanente encontrar aquello que le faltó recibir o no le fue suficiente, por lo que esta búsqueda la realizará ahora en un intercambio directo con su cónyuge. En otras palabras, afectivamente, el ser humano en nuestras relaciones y muy particularmente en el matrimonio, vamos a dar lo que recibimos y vamos a buscar lo que nos faltó. Eso lo hacemos consciente o inconscientemente, pero quizás también a veces lo que nos faltó es una mera percepción. Ya expliqué yo en el caso de me faltó un abrazo y pienso que no me quisieron. Puede estar distorsionada la realidad misma por esa percepción. Y en el matrimonio llevamos los dos lo que recibimos de los padres, de nuestros afectos, de nuestras experiencias de vida, y las intercambiamos. No conozco yo a un esposo o una esposa que no busque amor, pero algunas veces damos rechazo y queremos recibir amor. O damos abuso y queremos recibir amor. Te abandono y quiero recibir amor. Porque lo que estoy haciendo es un intercambio de lo que recibí y de lo que según yo me falta para completarme. ¿Cuáles son las consecuencias del matrimonio en una herida emocional? Voy a explicar, son varias cosas que a mi juicio, aunque hay autores que lo explican bien, pero a mi juicio estoy seleccionando algunas características cuando en lugar de llevar el amor, el afecto y la confianza, llevamos el desamor, la desvinculación afectiva y la desconfianza. Solo que a veces esos mecanismos pues son inconscientes, no se ven visiblemente. Las consecuencias emocionales van a ser 3. Vamos a tener desconfianza, algo que le llamamos miedo psicológico. Yo veo que hoy los jóvenes, con mucha preocupación, tienen miedo a casarse. Y tienen miedo a casarse, ¿sabe por qué? Porque en el fondo no confían en la novia o no confían en el novio. Pero quizás el problema está en que no confío en mis padres y por tanto no confío en mí mismo. Por eso los jóvenes tienen problemas hoy para comprometerse. Porque la desconfianza, si tuvieran confianza de que nuestra relación va a continuar en el tiempo, que vamos a optar por el sacramento del matrimonio, entonces yo tendría esa confianza de decir, va a haber dificultades, voy a utilizar mi fortaleza, va a haber situaciones difíciles, voy a utilizar inteligencia y sabiduría, y cuando haya cosas imposibles, le voy a decir a Dios, Señor, hasta aquí llego yo y necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. Bueno, pues el primer elemento que quiero compartirles, hay varios autores que lo mencionan, es algo que se llama el perseguidor. El perseguidor es la figura que se instala dentro de una familia, en donde el perseguidor tiene el hábito de estar criticando, corrigiendo y rechazando a su cónyuge. Tiene ese hábito. Quizás sea un intercambio en donde la persona que fue rechazada da rechazo, porque finalmente si yo, en lugar de aceptarte como eres, aunque me interesa que crezcas como persona, al no aceptarte, lo que estoy en realidad haciendo es te rechazo. Yo digo que incluso es muy sabio los votos matrimoniales cuando contraemos el sacramento del matrimonio, porque empiezan diciendo así, yo te acepto a ti. Para el perseguidor, yo te rechazo a ti.
porque te critico de manera continua, te corrijo y tengo el hábito permanente de estar haciendo esa crítica y esa corrección. Por eso se le llama el perseguidor. Y el otro cónyuge, que puede ser hombre o mujer, para el caso es lo mismo, se siente perseguido. No hay un intercambio de amor, porque si hubiera amor habría aceptación. Cuando hay desamor, hay rechazo. Y entonces el cónyuge, que es el perseguidor, pareciera ser que está dando rechazo buscando amor. ¿Y sabe cuándo va a conseguir dando rechazo buscando amor? Pues solamente los buscará seguramente no alguna persona que tenga una deformación masoquista. Porque todos buscamos, yo te doy lo mejor de mí y busco lo mejor de mí. Por eso el amar es una decisión orientada al bien de la persona. Y en este caso, en el matrimonio, al bien de la persona, al bien propio y al bien de la relación. Cuando se da esto, hay un autor que habló de un modelo de comunicación, es Eric Berne, y Eric Berne plantea 4 cosas en el modelo de comunicación. Dice que las personas, los seres humanos, desde el punto de vista de la comunicación, nos movemos en yo estoy bien, tú estás bien, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy mal, tú estás bien, o yo estoy mal y tú también estás mal. Básicamente hay cuatro formas de comunicación. Él lo refirió al aspecto de la comunicación. Yo lo quiero referir al aspecto que estoy explicando como perseguidor. El perseguidor estaría en un criterio, yo estoy bien y tú estás mal. ¿Cuál es la parte que no entiendes? ¿La N o la O? Para explicártela. ¿Cuál es la parte que no entiendes? Ahorita te explico qué es la N y ahorita te explico qué es la O. Pero fíjese que el perseguidor, además de estar haciendo un intercambio en el rechazo, el perseguidor además tiene una deformación del autoconcepto. Porque si yo siempre estoy bien y tú estás mal, significa que yo soy mejor que tú. Yo soy más que tú. De hecho, desde un punto de vista moral, surgiría la soberbia. Yo soy mejor que tú. Yo nunca me equivoco. La que se equivoca, pues eres tú. Este tema del perseguidor es realmente grave y empieza con cosas muy sencillas de crítica, corrección, etc. Y entonces el perseguidor lo que genera es frustración e impotencia en el perseguidor, pero también frustración e impotencia en el perseguido. ¿Y sabe cuál es el problema? Que todas las emociones humanas tienen una relación cognitiva y la frustración y la impotencia de no poder cambiarte, pero yo perseguido de no poder cambiar tu actitud, el eje emocional es la ira. Y entonces nos salimos del amor. Entonces en la ira, en el enojo, es que yo me siento frustrado de no poder cambiarte. Pero además me siento impotente, porque a lo mejor me pregunto si habrá operaciones de cerebro para cambiarte el cerebro. Y eso todavía no existe. No se preocupe, todavía no existe. Bueno, pues la figura del perseguidor empezó con una crítica. Yo digo que los hábitos orientados al bien son virtudes desde el punto de vista moral. Los hábitos orientados al mal son vicios. Yo diría que el perseguidor tiene el vicio de criticar y corregir a quien está a su lado, y que alguna vez le dijo, yo te acepto y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Porque el amor, si dijera en 3 pasos, es aceptación, es respeto y es amor. Y entonces el perseguidor, digo que hizo antivotos matrimoniales. Porque yo no te acepto, por lo tanto no te respeto, y en realidad puedo sentir amor por ti. Esa es la gran disyuntiva en las parejas, cuando platico, me toca trabajar con ellos, que veo que sienten amor, pero el acto de amar está equivocado. Está equivocado porque cometo el error, o bien porque el intercambio de esa herida emocional es de rechazo
y yo quiero recibir lo mejor de ti. ¿Y sabe qué? Que no se puede. Si nos vamos con esta misma figura del perseguidor, de hecho, en el método Gottman, que es un método muy, muy socorrido aquí en Familia Unida, yo diría que el perseguidor, el doctor Gottman lo define como uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, es decir, las 4 partes que lastiman realmente la relación matrimonial. Y la primera de ellas es la actitud crítica. Yo diría que el doctor Gottman, lo que dice actitud crítica, en realidad es el vicio del perseguidor de estar intercambiando rechazo por amor. Una búsqueda infructuosa donde me salgo del camino del amor y llego al camino de la ira, pero todavía más grave. La ira y el dolor emocional tienen la misma parte cognitiva. Entonces empiezo a perder poco a poco la relación contigo y no solamente hay ira, sino que hay dolor emocional desde el punto de vista tanatológico, porque estoy perdiendo poco a poco la relación. Y entonces, por supuesto que es una relación muy disfuncional porque estamos enojados, pero además siento dolor por lo que está sucediendo. Y el mal empezó con criticar a la otra persona. Hay un doctor en la Universidad de Harvard, el doctor Thomas Covey, que dice, también este es muy recurrente, esta conducta, la conducta de controlar y la conducta de complacer. La conducta de controlar sería el perseguidor, obviamente que quiere criticar y corregir, pero además quiere que el otro haga lo que él está diciendo. Y eso significa, quien controla de manera rígida es que no tiene confianza, fíjese, en que la otra persona, esposo o esposa, decidan. Entonces lo que tiene es desconfianza. Porque si fuera amor, habría confianza. Pero lo que hay es desconfianza. Y la desconfianza es producto de no haber tenido una relación armónica con padre y madre. Quien controla y quiere que la otra persona haga exactamente lo que él quiere, lo que sucede es, yo te tengo que decir en tiempo y forma lo que tienes que hacer, y si no lo haces, o lo haces mal, ya tengo a quien culpar. Fíjese dónde vamos, Y empezamos con una crítica. Por eso es tan común que quien controla quiere imponer su voluntad y entonces la consecuencia de la relación pues es que nuestro matrimonio no funciona por tu culpa, porque no haces lo que yo te digo. Si tú hicieras lo que yo te digo en tiempo y forma, otra cosa sería. Es más, como le dijo un amigo el otro día, hace algunos años, recuerdo 2 personas que le dijo un amigo a otro, el único problema que tú tienes, el único, es que no piensas como yo. Y en la relación matrimonial algunas veces llegamos a ese extremo. El único problema es que tú piensas diferente. Ah, caray. Pues somos 2 seres humanos diferentes. ¿Risa nerviosa? Bueno, ¿qué pasa en la conducta del otro? De hecho es una figura muy... Bueno, no, como dicen, hay un sacerdote que le gustaba bromear y que decía, bueno, estas cosas que le estoy platicando no pasan en México, ni aquí en León, Se habla allá por los Balcanes, allá por Yugoslavia, lo que era la Yugoslavia, que las familias de allá tienen ese tipo de problemáticas, ¿no? Es decir, el papá machista y la mamá sumisa. Uno controla y el otro complace. ¿Se puede complacer del matrimonio? Pues por supuesto que sí, pero no sin límites. Si yo complazco sin límites, en algún punto me voy a faltar al respeto. En algún punto me voy a convertir en un objeto. Los objetos no tienen voluntad para decidir. Y si yo me convierto en un objeto, y si además simplemente complazco y me falto al respeto, si me falto al respeto es que no me amo. Y si no me amo, no te puedo amar. Esa es la consecuencia, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo tuviera amor por mí mismo, me respetaría. Pero como no me respeto, no tengo amor por mí mismo. Y no te puedo dar más que lo que tengo
o en algún sentido lo que soy. Aquí el doctor, repito, el doctor Gottman lo habla muy bien de la cuestión de también, digamos, de criticar, esa actitud de crítica. Otro, hostilidad. El doctor Thomas Covey lo llama hostilidad, el doctor Gottman lo llama la actitud crítica y la actitud defensiva. Cuando el otro miembro de la pareja ya está a la defensiva. A veces le decimos, oye, ¿qué horas son? ¿Para qué quieres saber? Ah, caray. Oye, ¿no has visto mis llaves? ¿Crees que yo soy tu cuidador de las llaves? Ah, caray. ¿Sí? Y entonces la hostilidad del doctor Thomas Covey de la Universidad de Harvard dice que es conducta con desconfianza. ¿Y sabe por qué? Porque la hostilidad es a lo que tú me digas, yo te digo lo contrario. Si yo te digo que quiero venir a la convención de Familia Unida, yo te digo que no. Si yo te digo que quiero a comer unos tacos, tú me dices que quieres unas tortas. Si yo te digo que es a la derecha, tú me dices que es a la izquierda. Es decir, la persona hostil es la persona que dice exactamente lo opuesto a la propuesta. ¿Y sabe qué implica eso? Pues que no tiene confianza en lo que tú me estás diciendo. Si yo confiara y tú me dices, oye, creo que es mejor que te vengas por la derecha, confío en lo que tú me estás diciendo y lo hago. Puedo decidir no hacerlo, pero en términos generales confío. Pero como no confío, entonces nada más te digo lo opuesto a lo que tú me dices. Imagínense que usted está como en una especie de tenis conyugal. ¿Sí? Saque, contesta, nomás lo contrario. Yo quiero salir hoy el fin de semana. Ah, yo quiero quedarme en casa. Bueno, vamos a quedarnos en casa. No, ya me dieron ganas de salir. Porque no confío. ¿Sí me entiende dónde está el problema? Por eso el doctor Thomas Covey le llama conducta con desconfianza. Siguiente, aislamiento. Aquí el doctor Gottman también habla de las conductas evasivas. ¿Quién se aísla? Cuando nos aislamos es que o nos sentimos perseguidos, otra vez la figura del perseguidor, y fíjese cómo empezó. De hecho, esto lo hacen los animales. ¿Sabía usted eso? Los animales, en algo que se conoce como el cerebro reptiliano, que es el cerebro más básico, por ejemplo, una serpiente, la serpiente no hace más que 3 cosas, 3, nada más. Ataca, se paraliza o huye. Y sabe que los seres humanos, con el entendimiento que nos dio Dios, a veces hacemos eso. Ataco, te culpo. Me paralizo, tengo dudas de ti. Huyo, me siento perseguido. Hacemos exactamente lo mismo. Y tenemos inteligencia y tenemos razón, pero no lo utilizamos. Aquí el doctor Thomas Covey le llama aislamiento, el doctor Gottman le llama actitud evasiva. Y obviamente desde el punto de vista de la comunicación, cuando 2 personas se evaden, los 2 pierden, porque la única forma de ganar es yo expongo lo que creo y deseo, tú expones lo tuyo y llegamos en armonía a un crecimiento mutuo, porque a lo mejor yo estoy viendo algo que tú no estás viendo o tú estás viendo algo que yo no lo veo. Siguiente, celos patológicos, muy común en las parejas, particularmente en el noviazgo, pero por supuesto también en la relación conyugal. El doctor Thomas Covey dice, es un miedo al abandono. En realidad la persona que cela, me estoy refiriendo a los celos patológicos, es una persona que dice, no es que me importa que te vayas, lo que me importa es que al irte me voy a sentir abandonado como ya alguna vez me sentí en el pasado. Y el sentimiento de abandono para mí es intolerable. El otro día escuchaba una pareja, ya ve que con estos inventos extraordinarios, pues esto es una maravilla, nada más que depende cómo lo use usted. Decía, bueno, pues es muy sencillo, dice, es muy sencillo. Nada más le digo, ¿dónde estás? Pues estoy con mis amigos. Ay, pues mándame una foto. Y luego la muchacha dice, oye, pero a lo mejor me está haciendo un truco. ¿Y ahora qué le digo? Mándame la foto, pero ponle el periódico del día. ¿Confianza
o desconfianza? Yo pregunto. Fíjese nada más cómo en ese tipo de actitudes está presente o confío o desconfío. Es la desconfianza. El doctor Thomas Covey así lo señala. Otra situación que hoy vemos muy común, nuestros jóvenes buscan las relaciones ocasionales. ¿Por qué? Porque no se pueden comprometer, porque saben que si el día de mañana la relación no funciona, tienen miedo a ser abandonados. Como ya a lo mejor alguna vez papá y mamá los abandonó. Ese es el impacto de las heridas de rechazo, de abandono o abuso que están encubiertas en la relación cotidiana y donde el cónyuge, hombre o mujer, lo lleva a la relación, pero muchas de las veces totalmente encubiertas. Siguiente. Se ha estudiado también que cuando el vínculo afectivo en la pareja, y el vínculo afectivo les dije a ustedes que era la consecuencia de haber sentido amor en un ambiente de seguridad, pero el vínculo afectivo lo describió Eric Fromm y dice que lo primero es la confianza, lo segundo es la comunicación y lo tercero es el tiempo. En muchas conferencias a veces escucho yo en temas matrimoniales que dicen, lo más importante es la confianza. Con todo respeto, yo le voy a decir el día de hoy que no. ¿Y sabe por qué? Porque no me voy a comunicar contigo si no te tengo confianza. Lo que va en el fondo de la relación es la confianza y todavía más al fondo es si estoy dispuesto a confiar en ti. Y si confío, me comunico. En la comunicación me interesa que crezcas. Llego a acuerdos. Y cuando hay congruencia en los acuerdos, entonces la confianza se fortalece. Lo que alimenta y fortalece la confianza son la congruencia entre lo que yo pienso, te digo sentir y hago. Porque lo que lastima la confianza es la incongruencia. Y la forma más radical de incongruencia, pues es la mentira. Por eso las relaciones se trastocan. Cuando yo no confío, ya no hago acuerdos contigo. Mi comunicación es periférica. Por supuesto que es un instrumento extraordinario la comunicación, pero siempre después de la confianza que nos tenemos. Si yo sé que cuento contigo, si yo sé que tu actitud es positiva siempre para mí, si yo sé que tú me escuchas y siempre vas a tener una respuesta positiva, aunque algunas veces me vas a llamar la atención y me vas a decir te equivocaste, pero siempre en forma respetuosa. Cuando el vínculo afectivo es débil o inexistente, hay problemas de intimidad conyugal. ¿Y sabe por qué? No debe causar esto asombro, porque la mayor comunicación íntima, que es el acto conyugal, la mayor expresión del amor, el amor físico entre el esposo y la esposa, tiene que ser con confianza. Y entonces se da una comunicación profunda. Y entonces disfruto el tiempo que estoy contigo. Y a eso le llamo vínculo afectivo. Si el vínculo afectivo está débil o inexistente, la intimidad cae. Hay una relación directa entre el vínculo afectivo que les he comentado y los problemas de intimidad sexual. Hay un tema también muy recurrente y problemático en las familias, es el tema de las adicciones. Me toca platicar con algunos jóvenes que van a acceder al matrimonio, colaboro en algo que se llama Escuela para Novios, me toca ver esto, y cuántas veces he escuchado de que diga, bueno, pues sí le gusta el alcohol un poquito, pero estoy seguro que cuando nos casemos y me ame, todo va a desaparecer. Bueno, ojalá que así sea y le deseo lo mejor. Pero déjeme decirle cuál es el problema de fondo. Si en nuestra infancia tuvimos el dolor ¿por qué? Porque perdimos, el dolor es una emoción que está relacionada a la pérdida de los afectos. Solamente surge el dolor emocional cuando se pierde un afecto. Y si perdimos el afecto de nuestros padres, en la infancia tuvimos dolor emocional. Solamente que con una característica, el dolor siempre va junto a la ira. Una persona con mucho dolor emocional
es una persona que está enojada. Y una persona que está enojada es una persona con mucho dolor. De hecho, le hemos dicho algunas veces a las personas iracundas, le hemos dicho, es que es de mecha corta. ¿Y sabe por qué? Porque así como la ira es el primer pecado capital, la virtud humana opuesta es la paciencia. Y una persona iracunda es impaciente por definición, porque se siente frustrada e impotente de cambiar las cosas. Cuando se desarrolla una adicción, tiene varias raíces y varias consecuencias. Hoy, esta misma semana estuve en un grupo de AA, trabajo comúnmente con grupos de AA. La adicción es una forma de compensar la vergüenza, de sentirnos menos y sentir que somos un error. O sea, la adicción encubre el sentimiento de vergüenza interior por sentirnos lastimados, pero además también a la adicción se le conoce que es una barrera energética que envuelve dolor e ira y miedo. Las personas que están lastimadas y que acuden al grupo AA, yo les dije esto esta semana, porque les di una charla que dice, la adicción, un dolor no superado. La adicción lo que hace es indicar que la persona está envuelta en dolor por la pérdida del afecto de sus padres, muchas veces por sentirme traicionado, fíjese la palabra que estoy utilizando, porque me abandonaron, porque me rechazaron, porque abusaron de mí, me siento traicionado, es el dolor, es la ira reprimida que no pude expresar, ese enojo por lo que sucedió, y entonces no lo pude expresar porque quizás me iba más mal ante esa situación disfuncional en casa, y tengo miedo porque como no confío en mis padres, ahora no confío en los demás, y tampoco confío en mí mismo. Por esa razón, el primer miedo, el más poderoso para el ser humano, es el miedo a no poder. Y hoy vemos a nuestros jóvenes que dicen la institución del matrimonio es arcaica, porque en realidad lo que están diciendo es tengo miedo a no poder, porque desconfío de ti si podemos en un futuro hacer un plan de vida en congruencia con nuestras creencias y por supuesto como instrumentos procreadores de vida, de acuerdo, porque Dios da la vida y papá y mamá solo somos procreadores de vida. Hay algo más, hay un mecanismo que descubrió Sigmund Freud, esto hace más de 100 años. Sigmund Freud tuvo algunos pupilos muy destacados como Carl Jung, y Sigmund Freud descubrió una cosa importantísima que veo yo incluso en mi experiencia profesional muy ligada a este tema. Y es que cuando hay represión emocional, es decir, la herida emocional no resuelta, no expresé el dolor que sentí, la ira que sentí, el miedo que sentí, y hacía acceso al matrimonio, pero ustedes me dirán, pero entonces, ¿cómo llegamos a la etapa del matrimonio? Bueno, pues hay un componente psicológico también que dice que en el enamoramiento las barreras del ego colapsan. ¿Y eso qué significa? Significan que dejo de criticarte, dejo de corregirte, dejo de controlarte, dejo de culparte, dejo de compararte mientras soy novio. Pero cuando la etapa del enamoramiento pasa, entonces la represión emocional nos lleva a resistencia al cambio, es decir, uno de los dos cónyuges o los dos son rígidos en su posición. ¿Qué es la rigidez? Desconfianza. Esta charla que hoy estoy dando realmente habla de la confianza y de la desconfianza. Por eso, en la rigidez, no puedo, ahora sí como decimos, prefiero morirme que cambiar de opinión. ¿Y sabe por qué? Porque no confío en lo que me estás diciendo. A lo mejor no lo sabes porque no has ido en el plano consciente, pero inconsciente eso es lo que profundamente está implícito. De hecho, represión, resistencia al cambio, transferencia de ira. Esto es algo muy grave y me toca verlo lamentablemente en las parejas. Es decir, la ira y el enojo que no pude expresar con mis padres, lo expreso con mi esposo o con mi esposa. Y es un mecanismo inconsciente, Es un mecanismo inconsciente. Es decir, la ira reprimida, el enojo, el dolor que tengo, lo expreso con el otro.
Y entonces me decía el otro día una señora, dice, no sé por qué nos amamos, procuramos lo mejor el uno por el otro, pero siempre nos estamos culpando. ¿Y sabe por qué? Porque la culpa es el vehículo de la ira. La manifestación visible de la ira es culpar o culparme. También puede ser culparme o culpar. La ira es muy inquieta, no se queda quieta, es muy inquieta. De hecho, me asombró el otro día, vi una expresión del Papa Francisco que dice, está en Radio Vaticano, y decía el Papa Francisco una cosa muy interesante, y decía, tras la rigidez hay algo más escondido en la vida de una persona. La rigidez no es un don de Dios, se confunde a veces con perseverancia y fortaleza. Cuidado, no es lo mismo. Tras la rigidez hay algo siempre escondido, a veces incluso una doble vida, incluso algo de enfermedad. Fíjese cómo la define el Papa Francisco. No está dando una definición psicológica, pero entrevé en las relaciones humanas que la rigidez es un vehículo de desconfianza, cuando el amar es confiar, el no amar es desconfiar. Amar es construir, no amar es destruir o la imposibilidad de construir. El Papa Francisco lo intuye muy bien y lo menciona porque lo visualiza. Y entonces la ira nos sirve como un mecanismo de culpar, porque entonces no haces lo que yo te digo, la culpa es tuya. Pero hay una diferencia con el victimismo. El victimismo es un modelo en donde yo, en lo personal, me siento víctima siempre de los demás. Personalizo las cosas. De hecho, tiene su fuente en el egoísmo. En el egoísmo se piensa que yo puedo, lo bueno que consiga es por mí mismo. Pero cuando no me salen las cosas o consigo algo equivocado, entonces siempre hay alguien a quien culpar. Y hoy desafortunadamente pues vemos ese tema incluso a nivel social y político. Cuando las cosas no funcionan, siempre hay alguien a quien culpar. Es el victimismo donde no la diferencia con una persona en el amor, ¿cuál sería? Yo me hago responsable, porque la palabra responsable significa respuesta de lo que digo y hago. Pero es más fácil culpar, porque tengo ira y culpo, pero además hago un modelo de vida en el victimismo. Me hacen, no me quieren, siempre las personas me están atacando, nunca me entienden, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cómo sanar una herida emocional? Bueno, pues yo diría que la primera parte es ser consciente. Parte del objetivo de esa charla es hacer conciencia de que muchas de las veces hay algo. Cuando las personas, los matrimonios me explican un problema, yo le digo normalmente, es que ese no es el problema. Lo que me está usted diciendo no es el problema. Es donde se está manifestando el problema, pero ese no es el problema. Es decir, hay algo oculto donde se manifiesta el problema. Su visión se aclarará cuando usted pueda mirar en su propio corazón. Quien mira hacia afuera continúa en el conflicto. Quien mira hacia adentro despierta. Si usted mira hacia afuera, afuera pudo estar el problema y el conflicto, y usted cree que la solución está afuera, victimismo y culpar. La solución está adentro. Cuando de manera responsable me doy cuenta que tengo algo que trabajar. Por supuesto, lo primero, yo digo que eso es indispensable, lo decía hoy esta semana en el grupo de AA, no puede haber una recuperación si usted sigue pensando cosas negativas de usted mismo, si usted es su peor enemigo y no su mayor amigo, si es su peor adversario. Modificar el autoconcepto, soy una persona valiosa y con dignidad, merezco amar y ser amado, no por lo que hago, sino por quien soy, pero de manera responsable. Como te amo, voy a procurar el bien tuyo, y entonces te acepto y te respeto como eres, pero me interesa tu crecimiento. Corrección fraterna, el mismo Evangelio lo cita. Regresar al amor. Todo lo que he dicho de las heridas emocionales es en el desamor, es salir de la represión emocional. De hecho, en los grupos de AA se llama tribunear, porque pasan a tribuna y expresan todo lo que sienten. Nosotros le llamamos terapia.
particularmente una terapia cognitiva conductual, donde usted expresa todo lo que no pudo expresar y donde usted dice todo lo que no pudo decir y siente y platica no solamente lo que sucedió, sino las consecuencias de lo que sucedió. Porque además, ¿sabe qué? Cuando usted sale de la represión, porque la represión usted se está mintiendo, porque usted dice no sentir lo que en realidad sí siente. Y cuando salgo de la represión, mi sentimiento y mi emoción están en armonía y empiezo a ser honesto conmigo mismo y salgo del autoengaño y salgo de la mentira que me he creado, falsa, que me ha llevado a una mala opinión de mí mismo. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elijo ser. Pensamiento igual a destino, obviamente. Pero además algo importantísimo, que es donde yo veo que no está el camino de recuperación. Cuando no nos atrevemos a perdonar y somos muy estrictos y rígidos con nuestros padres. Si hay algo que perdonar, yo distingo incluso en otra charla que doy 2 temas, perdonar y disculpar. Disculpar cuando no hay dolo y mala fe, aunque pudimos salir lastimados. Perdonar solamente si hay dolo y mala fe. En realidad los padres, yo digo que siempre debemos disculparnos, no perdonar, porque salvo situaciones patológicas, los padres actuamos de buena fe y con buena intención con nuestros hijos. ¿Cometemos errores? Sí, pero nunca con la intención, salvo situaciones patológicas, repito, en donde el padre quiere realmente lastimar a su hijo. Y algo que habla Susan Johnson y varios autores, termino con esto, es que otra cosa importantísima, además de darme cuenta, de perdonar, de modificar el autoconcepto, de darme cuenta de todos esos mecanismos que se llaman en desarrollo humano, las cadenas del ego, criticar, corregir, controlar, comparar, competir y culpar, el amor incondicional del cónyuge. Cuando uno de los dos tiene el nivel de conciencia, porque el amor incondicional implica que yo te acepto como eres, implica que yo te respeto como eres. Al aceptarte no te rechazo, al respetarte no abuso de ti. Y además creo un lazo importantísimo de confianza y de vínculo afectivo, porque tú sabes que cuentas conmigo, que no te voy a abandonar. Fíjese lo que está implícito en el amor incondicional. Es el amor de aceptación, de respeto, pero particularmente tú sabes que cuentas conmigo y yo también sé que cuentas conmigo. Pero finalmente, al final, yo estoy aquí porque tú sabes que cuentas conmigo y que mi amor, que yo te juré en presencia de Dios, en los votos matrimoniales como un compromiso de vida, yo en particular, hoy le agradezco aquí que esté mi esposa y algunos miembros de mi familia. Tengo 43 años y contando. Problemas, sí. Situaciones difíciles, muy difíciles. Pero le decimos al Señor, invocamos sus 7 dones, le decimos fortaleza, le decimos perseverancia para tolerar la frustración. Y decimos amor incondicional, porque tú sabes que cuentas conmigo. Muchas gracias.